Buenas tardes, mi nombre es Angélica Chávez, estudiante de la asignatura de Geología de Venezuela, impartida por el profesor Douglas Noguera. Vamos a desarrollar el tema número 8, consideraciones sobre la tectónica venezolana. Iniciamos la evolución de la tectónica de Venezuela. En Venezuela, aún la descripción de su estructura ha sido uno de los temas tratados con menor profundidad y extensión en la literatura geológica de Venezuela. El único intento de reconstruir estructural sobre todo el país se llevó a cabo por Booker en 1952 para acompañar el mapa geológico tectónico de Venezuela. Booker, en la evolución de las líneas del pensamiento de tectónica y los cambios en la correlación de unidades estratigráficas y eventos tectónicos, han restado en la actualidad a este trabajo pese a la importancia que tuvo en su tiempo y en que presentan ideas necesarias en mente embrionarias seguidas y desarrolladas por autores posteriores. En 1962, con motivo del primer Congreso Venezolano de Petróleo, apareció un mapa geológico tectónico del norte de Venezuela, preparado por el técnico de diversas entidades considerablemente actualizado. En 1969, dentro del Atlas de Venezuela, publicado por el Ministerio de Obras Públicas, apareció un nuevo mapa tectónico de Venezuela, compilado e interpretado por Cecilia Martín con una leyenda particularmente explicativa, en la cual postulan tres orogénesis, principalmente en el Precámbrico, orogénesis buriense, entre 2.900 y 3.200 millones de años, Transmasonia en 1.800 entre 2.300 millones de años y Precámbrica superior, 660 millones de años. Dos orogénesis en el Paleozoico, denominadas Caledonias, en 400 millones de años, y el Permo-Triásica, 270 y 190 millones de años, y dos orogénesis en el Terciario, denominadas Andina, Paroxismo, Eoceno superior y Antillana, Paroxismo, Plioceno inferior. Posteriormente, el trabajo de Booker en las publicaciones relacionadas con la tectónica venezolana se han restringido a regiones determinadas. En 1956 introdujo el concepto de transcurrencia dextral en varias fallas del norte de Venezuela. Entre ellas las fallas del Oca del norte del lago Maracaibo, a la que atribuye un movimiento lateral dextral de decenas de kilómetros, y la falla que se extiende desde la depresión del Táchira hasta el Mar Caribe, al oeste de Puerto Cabello. El movimiento dextral de esta falla es considerado como de 80 a 100 metros desde el Pleistoceno tardío, con un desplazamiento comparable de 33 kilómetros, desde el Oligoceno hasta nuestros días. El mismo autor se refiere a la falla del Pilar entre el Golfo de Cariaco y el Golfo de Paria, eventualmente extendida a Trinidad. En su trabajo no intenta calcular desplazamiento de la falla del Pilar, pero hace una observación que muchos autores posteriormente no han tomado en cuenta a su veracidad e importancia, que la falla no divide los metamorfismos al norte de no metamorfizados al sur. Otros autores no usaron la prudencia de Rock y sin bases firmes conectaron supuestas fallas transcurrentes a través de cientos y a veces miles de kilómetros y postularon desplazamientos transcurrentes de casi medio millar de kilómetros basados en litologías circunstanciales y remotas entre rocas metamorfizadas. En este mismo capítulo se trata nuevamente sobre las fallas de Oca, Boconó, El Pilar, y en el capítulo 9 se hace referencia de nuevo a la primera de las nombradas. La idea de las grandes transcurrencias en el Caribe perdió vigencia a partir de los trabajos de Meyerhoff en 1972, Latimore en 1971 y sobre Basing en 1971, Machen en 1963. Publicó una síntesis sobre la parte norte de Venezuela, en la que distingue tres cinturones orogénicos principales: la Sierra de Perijá como continuación de la cordillera
oriental de Colombia, los Andes venezolanos como estribo de la misma cordillera y la cordillera del Caribe. En sus descripciones agrupa en la misma provincia tectónica a Perijá y a los Andes venezolanos. Al analizar el tectonismo ocurrido en la última provincia, separa uno orogénico presilúrico o silúrico. Considera que el laxo comprendido entre el devónico y el pérmico fue de inestabilidad y dinámicamente activo, y agrega que la orogénesis alcanzó su mayor intensidad durante el pérmico superior y parte del Triásico con levantamiento completo de las cadenas andinas y después de analizar el laxo Triásico-Cretácico, menciona una de orogénesis durante los Eocenos, con énfasis sobre la deformación de la cuenca del lago Maracaibo y del borde oriental de la Sierra de Perijá, así como los movimientos posteriores del Mioceno y Plioceno. Tenemos en la evolución tectónica del escudo de Guayana, las rocas graníticas de Guayana venezolana, de acuerdo con su composición química, petrografía y estudios radiométricos, pueden clasificarse en cuatro grupos principales. Rocas graníticas foliadas ricas K2O, de edad comprendida entre 2.700 millones de años y 3.000 millones de años. Rocas graníticas masivas afoliadas pobres en K2O menores al 2%, con edades entre 3.000 millones de años y 2.200 millones de años. Rocas graníticas poco foliadas, ricas, mayor al 4% de edad de 2.000 a 1.700. Y rocas graníticas posttectónicas, ricas en 2KO mayor a 5%, con edades comprendidas entre 1.600 y 1.300 millones de años. Los granitos del primer grupo son rocas genésicas, foliadas a masivas, leucráticas a mesocráticas, metamorfizadas y asociadas a rocas granulíticas anfobilíticas. Químicamente, las rocas graníticas muestran relativamente silicio, magnesio y altos moderados de aluminio, hierro y relacionados con distintos elementos que son similares a los obtenidos en Huavacas, pero con la relación K2O Na2 mayor que la unidad, que sugiere pudiéndose derivarse de las rocas clásticas. Las relaciones isotópicas iniciales son bajas, de 0.70 a 0.700 a 0.702. Estas rocas presentan afinidades químicas con rocas de calco alcaninas y de acuerdo a sus relaciones isotópicas es posible que representen derivadas del proceso de fusión parcial de parte superior del manto. Dentro de este conjunto granítico se distinguen gneiss graníticos, gneiss felsicos y charcochitas, todos ellos dentro de la provincia de Imataca. Su edad puede ser tan antigua, entre 3 millones de años, o tan joven como 2.700 millones de años. Curley, los granitos del grupo de son rocas masivas foliadas, que forman cuerpos dómicos ensanchados, contrasinformes de rocas verdes. Son leucráticas mesocráticas, metamorfizadas, y presentan valores relacionados a K2 inferiores a la unidad. En general, estos granitos sódicos siguen una tendencia trogemíticos en los diagramas. Estos están algo enriquecidos de hierro con respecto a las trongetimíticas. Los valores iniciales son moderados. Dentro de este grupo se distinguen varios tipos de rocas, como son las tonalíticas, granodiorita, trongemíticas, granitos sódicos, que en este conjunto están comprendidos las gneiss de Indios y las rocas de complejo Supam. Además, se localizan rocas graníticas con contenidos moderados de K2O que, de acuerdo a Mendoza, pudieran representar la removilización de los granitos sódicos ocurridas al final de la orogénesis transamazónica 2.400 millones de años, 2.200, metamorfizada al nivel de la facies de esquistos verdes a epidotos o anfibolitos. Tenemos también en conclusión, podemos mencionar que Guayana venezolana se distingue cuatro tipos principales de rocas graníticas, gneiss del complejo Imataca,
entre 3.600 2.700 millones de años, granitos sódicos del complejo Supamo, 3.000 a 2.200 millones de años, granitos del grupo cuchífero, alrededor de 1.900 millones de años, y granitos posttectónicos de Paraguaso, 1.600 a 1.500 millones de años. Las rocas graníticas del complejo Imataca representan afinidades químicas con granitos de Paraguaso, ambos con tendencias toledíticas de fraccionamiento. La relación K2NO aparentemente se mantuvo constante desde aproximadamente 3.600 millones de años hasta 1.500 millones de años. Es decir, que quizás no hubo engrosamiento mayor de la corteza terrestre. Los complejos de Supamo presentan relaciones bajas de K2O, lo cual sugiere que formaron una corteza relativamente delgada. Las relaciones entre SB y SR en estos granitos sódicos sugieren que, de acuerdo al modelo de Condie, debieron emplazarse formándose en una corteza terrestre cuyo espesor no debió exceder de 20 kilómetros. Los granitos sódicos, desde el punto de vista geoquímico, muestran una tendencia poco fraccionada para elementos traza. La función parcial de los granitos pudo haber originado granitos del grupo Cuchíver. En las consideraciones tectónicas, el evento guariniense, varios análisis del método en la roca total revelan edades que oscilan entre 3.000 y 3.600 millones de años. Las edades más antiguas detectadas en el escudo de Guayana. Las determinaciones se efectuaron granulíticas y, según Montgomery en 1977, pueden corresponder a la edad del protolítico de Imatac. En este cuadro de edades de la roca correspondiente al evento gurinense podemos observar las edades de la roca correspondiente al mismo. En el evento también está representado por rocas que afloran al norte de la falla del Guri, cuyas edades fueron determinadas entre 2.700 y 3.400 millones de años. Martin, en 1974, utiliza el nombre de, para un evento de dicha autora postula un transcurrido entre 2.600 y 2.800 millones de años, al oeste del río Carení. El evento Imataca es considerado por Moreno como el generador de la serie de las rocas graníticas de carácter sódico agrupadas denominado complejo Supamo, formando entre millones de años al sur de la falla del Guri. Como mencionamos al describir el complejo Supamo, Moreno y Mendoza en 1975 incluyen en él rocas graníticas sódicas, así como las franjas migmatíticas y genísicas, estrechamente asociadas a las primeras. Este evento quedó impreso en las rocas del complejo Imataca, como demuestra una serie de determinaciones total que han dado persistentemente una edad de 2.800 millones de años. El evento transamazónico registra biotitas entrogemíticas del Guri. En 1965, Chávez indica un evento termal producido por rocas que cristalizaron próximas a ella, como granitos o granitos más jóvenes. En 1972, espejo que fueron fechados 2100 por medio de la roca Isochrone Hurley en 1973. Esta edad ha sido determinada en varios cuerpos intrusivos, composición química y mineralógica, similar a las potásicas del tipo granodiorita de San Pedro de las Bocas en 2.100 millones de años. Y el granito de las encrucijadas, 2.100 millones entre 800 millones de años. Tenemos el cuadro de edades correspondiente al pretransamazónico de González Juan. El calentamiento producido por las rocas graníticas potásicas mencionadas se cristalizaron en la etapa pretransamazónica de aproximadamente 2.000 a 2.100 millones de años. También ha sido detectado por método de diversas regiones del cubo guayanés, como son las anfibolitas procedentes de la zona del Bergereña, región de Caroní, Aro Paraguaná, donde se determinó uno de edad 1.900 a 140 millones de años. Martin, en 1968, la misma autora describe una cuarzodiorita con inclusiones de anfibolita de la región de Yuraní, con determinación de 2.000 a 100 millones de años.
y una granodiorita de la misma región cuyo valor corresponde de 1970 millones de años. En la evolución tectónica del sistema andino, los Andes venezolanos constituyen un sistema montañoso más proveniente de Venezuela y forman la prolongación de la cordillera oriental de Colombia, la cual a su vez constituye uno de tres ramales septentrionales del gran sistema andino. Esta cordillera oriental se bifurca en el nudo de Pamplona, formando dos cadenas, una de las cuales continúa hacia el norte a lo largo del límite colombo-venezolano, formado por la Sierra Perijá, y la otra se dirige en sentido noroeste, penetrando en forma de ramal de los Andes venezolanos. Entre ramales se encuentra la depresión de la cuenca del lago Maracaibo y al suroeste del ramal andino la depresión de la cuenca de Barinas Apure. El trabajo más complejo hasta la fecha sobre la evolución tectónica de los Andes y Perijá se debe a Chan en 1972 y 1975, aunque Miller en 1960 presentó un interesante trabajo descriptivo sobre las directrices tectónicas de la Sierra Perijá. Los autores de esta obra consideran que el estado actual de los conocimientos geológicos sobre las cadenas andinas, cualquier intento de elaboración de una teoría integrada sobre su evolución tectónica puede sufrir modificaciones fundamentales a medida que profundice en el conocimiento de la geología de la región. Contexto tectónico del norte de América del Sur, segundo, el 2005. Tenemos estudiando los trabajos de Chan en un orden cronológico, puede observarse la evolución de las ideas de un autor que culmina en el trabajo presentado en el Quinto Congreso Geológico de Venezolano en 1977 y conlleva a modificaciones fundamentales con respecto a su primer modelo, en el cual trataba la evolución tectónica de los Andes, en términos de tres unidades geológicas mayores. La primera integrada por el grupo Iglesias, de edad precámbrica, la segunda constituida por unidades de Paleozoico inferior y superior, y la tercera la sección post-Paleozoica. Las modificaciones propuestas por Chan en 1977 se fundamentan principalmente sobre el hecho de incluir sus dos primeras unidades anteriores consideradas precámbrico y paleozoico dentro de la unidad tectónico-estratigráfica de edad pensilvaniense. Este modelo parece coherente para la parte norte de la región andina, pero su extensión al resto de la cordillera requiere ser cuidadosamente analizada, tomándose en consideración, por ejemplo, la delimitación del basamento sobre el cual el sedimento es esa secuencia paleozoica. Se inventó esa secuencia paleozoica, como también la explicación de la presencia de secciones sedimentarias fosilíferas del Paleozoico inferior en relación estructural no bien definida, con secciones metamorfizadas incluidas dentro de la mega asociación propuesta por Chan. En términos de fisiografía, Chan en 1977 comienza por recordar que la parte septentrional de los Andes sudamericanos se ramifica en dos cordilleras alargadas, Andes y Perijá, separadas por cuencas rellenas de sedimentos dispuestas topográficamente a menor altura. Una definición geológica es más problemática, puesto que para muchos autores término Andes involucra concepto de un levantamiento de bloques en una orogenia de tipo germánico, más bien que la deformación compresiva que considera asociada a la orogénesis del Paleozoico. Y en la Permo-Triásica, los Andes pueden describirse en términos de un núcleo cristalino precámbrico, correspondiente a las proporciones más altas de las cordilleras, bordeando tanto el noreste como el suroeste por curvaturas sucesivas de rocas de Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Una versión simplificada de las relaciones estratigráficas de las unidades que integran la cordillera andina se muestran en la figura de precámbrico, jurásico y terciárico del libro de González Juan. Las características estructurales principales de los Andes han sido resumidas por Chan y se ilustran en estas figuras. Es decir, por Chan, desde cuando el punto de vista tectónico pueden resumirse así. Las deformaciones mayores parecen haberse en el tiempo correspondiente al hiatus H2, H6, H7 y H9. Un hipotético hiatus H1, H2 puede ser considerado, aunque ambos están geográficamente separados por parte de vista
de la aparente restricción de las rocas del Paleozoico. Inferior hacia el sur de la cordillera. Tampoco pueden asegurarse que el hiatus C se ha extendido sobre la región central de los Andes. Existe un contraste marcado en el estilo estructural, cerca del límite paleozoico-mesozoico, mientras que la deformación mesozoica hasta el H7 involucra impresiones laterales intensas que refleja el plegamiento apretado, fallas, corrimientos, etc. La deformación del post-paleozoica se caracteriza por bloques levantados e inclinados, a veces opuestos o separados por estructuras tipo gravén. En la parte de Colombia, la sierra de Perijá, Trumpi, y en 1943 y Forero en 1967, entre otros autores han descrito la unidad metamórfica como compuesta principalmente por pizarras, filitas con faunas ordovícicas en la parte venezolana de las cabeceras del río Cachari, y en 1976 Moticaza informó que las metamórficas alcanzaban facies de anfibolitas y Bowen mencionó en el caño sucio cerca del límite de la faja montañosa neis anfibolítico asociados al granito del Palmar. Asignó una edad predevónica a la mayoría de los mencionados, un granito que aflora el río de Lajas con una edad entre 370 a 20 millones de años y 320 millones de años nombrando los granitos del Totum, sin indicar si se trata del mismo afloramiento mencionado por E. Bowen junto a otras edades del granito del Palmar, más acordes al evento permo-triásico. La tercera secuencia sedimentaria corresponde al Triásico-Jurásico, formada por rocas volcanoclásticas a las formaciones Tinacoa, Maucotía y la quinta. Es corriente distinguir en qué secuencia dos volcanismos. El más antiguo corresponde a las volcánicas de tipo ácido de la G y el segundo corresponde a volcánicas del Totum, que se presentan interdigitadas con sedimentos interconectados en la formación La Quinta. Generalmente postula una discordancia importante entre sedimentación jurásica y el comienzo de la transgresión cretácica. La cuarta secuencia de sedimentación del Cretácico y el Cenozoico, durante la cual tienen lugar diversos orógenos que estudian mayor detalle la cuenca del lago de Maracaibo. Corresponde al hiatus orogénesis externo el levantamiento de Mioplioceno, como puede de la reseña antecede la evolución estructural de la Sierra de Perijá. Plantea una interrogante, particularmente durante el Paleozoico. Chan sugiere la interpretación de acuerdo a dos ambientes metamórficos, el más joven, bajo grado, y el aún ubicado hacia el noroeste, y el más antiguo, precámbrico, de un alto grado, ubicado hacia el suroeste. La Cordillera del Caribe. En esta obra se utiliza el nombre Cordillera del Caribe para designar en la unidad geotécnica de mayor dominio geosinclinal, en 1974, que ocupa la posición alóctona sobre la provincia epicontinental. Esta unidad se extiende desde la Guajira al oeste de Trinidad y Tobago. Como podemos ver, el tipo de corteza en la región del Caribe, en la siguiente figura, y en la actualidad constituida por macizos montañosos soportados por rocas metamórficas, rocas sedimentarias tectonizadas y un conjunto de unidades fisiográficas con depósitos sedimentarios neoautóctonos, así como áreas marinas e insulares. En tal sentido aplicado en esta obra, la Cordillera del Caribe comprende las rocas ígneas y metamórficas que afloran en el macizo central, la península de Araya de Paria, la isla de Margarita y su plataforma continental, la cadena de la isla Blanquilla, Aruba y península Guajira, Paraguaná. Todo el conjunto forma la unidad alóctona mencionada. La forma meridional externa de la provincia geociclinal está constituida por cemento de cretácica no metamorfizada, presente en napas de corrimiento de Fritz en el terciario inferior, de Lara, Portuguesa, Guárico y Margarita, cuyos caracteres sedimentarios y deformaciones tectónicas marcan una fase del desarrollo de la cordillera del Caribe. Él está formado por la sedimentación del terciario superior y el cuaternario. La cordillera del Caribe también existe conjunto de unidades tectónicas estratigráficas no delimitadas
hasta la fecha, que reflejan la historia geológica y tectónica que abarca edades paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. Aparentemente los geológicos mayores de las cordilleras del Caribe se generaron durante el Mesomic, aunque su historia no es completamente, está constituida la cordillera del Caribe, constituye la zona de transición entre el norte de América del Sur y el conjunto del mar de las islas que constituyen la región del Caribe. Tenemos también un tercer modelo que engloba las dos anteriores, aplicando la teoría tectónica de las de placas y ha sido utilizado más reciente por Manech en 1974. Según la teoría de la tectónica de placas, las placas pueden incluir corteza continental, corteza oceánica o ambas. Y los límites entre las placas reconocen por sus caracteres geofísicos, geológicos, tales como la sismicidad, el gradiente térmico y el perfil gravimétrico. Entre los primeros y la petrología distintiva, los estilos de metamorfismo y deformación entre los segundos. Entre los métodos recientes de investigación, el estudio de la sismicidad juega un papel preponderante. La evaluación de las ondas sísmicas generadas por un límite de placas como medida de lo que ocurre en el presente. Se ha podido efectuar mediante avances tecnológicos en la segunda mitad del siglo XX. Esta medida no debe ser extrapolada directamente al paso geológico, donde supuestos límites de placa antiguas deben ser analizados mediante indicadores diferentes de sismicidad, al ser correlacionados con estudios geológicos de superficie de la cordillera del Caribe. Los estudios de sismicidad en la región del Caribe han dado origen a modelos de límites de placa. Uno postula un límite activo entre dos placas del Caribe y el norte de Sudamérica. Por último, los primeros estudios del tectonismo y estructura de masivos metamórficos del norte de Venezuela se basaron en la idea geociclinal como metamorfismo y tectónica en el sitio. Las rocas que forman, pero la complejidad litológica de los macizos metamórficos solo se descubrieron a medida que avanzaron las investigaciones. Surgió la idea de considerar complejos litológicos denominados formación por los autores, debido a que la práctica correspondía exactamente a secuencias litoestratigráficas debido a los efectos tectónicos producidos a gran escala, como el flujo sólido de bolo, la rotación y la mezcla. Este punto ha sido tratado en el capítulo 5. En las cordilleras metamórficas se ha encontrado racionalmente restos de fósiles mesozoicos, de facies marinas, someras de Trinidad y la península de Pari, hasta la península de Paraguaná, con edades que comprenden el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Fósiles de facies marinas de aguas profundas atribuyen al Cretácico superior. En los orogénesis del territorio venezolano, como resumen y recopilación, tenemos estructura de macizos metamórficos en el norte de Venezuela. Basaron en la idea de geosinclinadas con metamorfismo y tectonizadas en el sitio de rocas de forma complejidad litológica de los macizos metamórficos. Solo descubrieron una medida avanzada de investigación. En la Sierra de Perijá, posible postular el periodo de orogénesis aproximado en este mismo periodo por el contraste tectotermal de las metamórficas de la Sierra de Perijá y el grupo Río Cachiri. En Colombia existen ciertas evidencias sobre la existencia de rocas de orovícico, celúrico y en las que carecemos en Venezuela. Por ello, tenemos efectos de orogénesis debido limitados en la Sierra de Perijá. También podemos hablar en gran parte de estos efectos de la orogénesis al final del Cretácico están enmascarados por la orogénesis terciaria en las cadenas andinas, Perijá, a efecto de la orogénesis apenas son visibles. En el flanco surandino refleja hiatus del Paleoceno y Eoceno inferior, pero cuando se encuentra la formación del gobernador sobre Colón, no se observa discordancia angular. En el flanco neoandino aparece la secuencia Colón, Catatumbo, Barco, Los Cuervos, sin relaciones angulares significativas. En su base igualmente sucede en el flanco oriental de la Sierra de Perijá, en la región del norte actual de la cadena, principalmente en la cuenca del lago Maracaibo. Solamente el cambio de facies en la sedimentación y el cambio de rumbo en las líneas isofaciales reflejan en escala mayor el cambio cretácico del Paleoceno. En la zona central del lago, más cercana a las áreas de la orogénesis, tuvo efecto catastrófico, puede sugerirse el inicio de algunas fallas durante este periodo.
En el borde pericratónico, los efectos de orogénesis reducen un nuevo y suave ascenso de las tierras, regresión de los mares hacia el norte. A partir de la orogénesis Cretácica superior comienza el periodo de inestabilidad en el Caribe, que por ello la tectónica venezolana se refiere a este marcado, la formación de surcos sedimentarios. Supone que los emplazamientos del norte, paralelo a 10 grados 50 minutos norte, pudo existir alguna compresión en los surcos a partir de la formación por su transporte tectónico, integración de la cordillera del Caribe de Venezuela. Es posterior y probablemente que no tuvo lugar hasta el Eoceno superior. La pulsación orogénica orogénica superior comienza con una retirada general de los mares de todas las regiones venezolanas. De acuerdo con nuevas zonaciones de foramíferos, no se encuentra superior marino en ningún lugar de Venezuela, exceptuando quizás en la parte de la formación Roblecito en Venezuela oriental, cuyas faunas derivarán ser revisadas a luz de los nuevos descubrimientos y zonaciones internacionales. En, por, como es, doy concluido el tema número 8 en relación a la presentación, agradeciéndole su apoyo, profesor Douglas, y culminaremos con el tema número 9 para la semana que viene. Muchas gracias.